exclusiva de Noticias Caracol revela los detalles de un expediente secreto sobre la inteligencia militar que terminó sepultado por una polémica decisión de la Procuraduría General. Juan, durante varios meses este noticiero analizó y cruzó la información de decenas de confesiones en video y varias gigas de documentos que inexplicablemente fueron desestimados a pesar de contener graves denuncias contra los altos oficiales presuntamente involucrados en corrupción administrativa y espionaje político. Informe especial. Hace pocas semanas, la Procuraduría, a la cabeza de Margarita Cabello Blanco, emitió una decisión que podría sepultar uno de los más graves escándalos de corrupción en la cúpula de la inteligencia militar. En este auto, del 4 de mayo, la sala disciplinaria archivó un proceso que involucraba a un general y 2 coroneles, y en el que también se mencionaba a un puñado más de militares, entre ellos el general retirado Juan Pablo Rodríguez, quien fue el máximo comandante de las fuerzas militares. Ricardo, aunque para la Procuraduría las evidencias fueron insuficientes, lo cierto es que el expediente deja cuestionamientos sobre el funcionamiento de las más altas esferas de la inteligencia colombiana, que las autoridades no han sido capaces de esclarecer. El Comando de Contrainteligencia de las Fuerzas Militares recogió las declaraciones de decenas de oficiales y suboficiales que fueron sometidos al polígrafo y evidencias documentales que apuntan a que en la extinta Regional de Inteligencia Militar, RIMEC, se desviaron los dineros de los gastos reservados entre 2016 y 2017. Es decir, la plata para pagar las fuentes humanas que entregan valiosa información para la defensa del Estado terminó usada en gastos personales de oficiales o en asuntos ajenos a su destinación de ley. En un episodio muy grave, también se investiga si ese dinero fue usado para comprar herramientas de espionaje y si importantes defensores de derechos humanos, funcionarios del gobierno y hasta generales de la República fueron víctimas de esos seguimientos ilegales. Esa investigación quedó en ceros en la Procuraduría. Uno de los interrogados de más alto rango fue el coronel Francisco Rodríguez Piramanrique, jefe de la RIMEC entre 2015 y 2016. Entre otras cosas, el alto oficial aseguró que le entregó de forma irregular dinero de gastos reservados al general retirado Martín Nieto, quien hasta 2017 fue comandante de la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta de las Fuerzas Militares. Mi general estaba en esa época la destrucción aspiradora de plata. O sea, ya una vez nos llamó $2.000. Nos tocó ya con el archivo de uso de una más alta de recursos y que no sabemos. El general Nieto, junto con los coroneles John Ortiz Soto y Alexander Parga Rincón, fueron imputados por la Procuraduría en agosto de 2018. Esa actuación luego fue anulada por la misma entidad durante la administración de Fernando Carrillo, al considerar que en el proceso les afectaron sus derechos. El coronel Rodríguez Piramanrique también explicó cómo funcionaban las presuntas operaciones para desviar los dineros de los gastos reservados. En esencia, dijo, inflaban pagos a las fuentes de información y de esos rubros sacaban una tajada que él entregaba a sus superiores, es decir, falsificaban los reportes de pagos de información. La producción de uno no era sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? De otras fuentes salen a completar de la parte y entonces ya me tocó conocer un orden de las fuentes de la ciudad. El mismo coronel reconoció que este tipo de actuaciones eran ilegales. Ya está ordenado, protegido, avalado, a pesar de que se sabe que no es Pese a que hay decenas de declaraciones de implicados directos en los que detallan supuestos actos irregulares de manera concreta, la Procuraduría le restó contundencia al caso. Al someter los testimonios al tamiz de la sana crítica, encuentra esta colegiatura que varios de ellos se configuran a partir de testimonios de oídas, pues refieren que lo testimoniado obedece a lo que escucharon en algunas reuniones, pero que no están en condición de asegurar dichas situaciones porque algunos de los eventos no les constan. El sargento John Jairo Ramírez, exagente de control de la RIMEC, aseguró que parte de un supuesto pago de información en el que participó terminó yéndose a financiar la escolta del general Nieto. 7 millones dicen que eran para el general Nieto, para la escolta. 4 millones para el equipo de más 16 que es así.
Y explicó que se reportó un pago inflado a una fuente de información para obtener el dinero que debían devolver. Otra de las razones expuestas por la Procuraduría para cerrar el caso es que al parecer no había evidencia suficiente para cuantificar los montos de los dineros desviados. No se concretó a ciencia cierta cuál fue la cuantía de los dineros desviados y apropiados de tal manera que fuera posible determinar un posible detrimento patrimonial. Sin embargo, varios agentes de inteligencia hicieron cuentas de los dineros que sacaron de los gastos reservados. Una de ellas fue la teniente Diana Rey Morales, entonces comandante de la compañía Huila de la Rimel, quien contabilizó mes a mes los millones que devolvió a sus superiores durante 2017. Mayo póngale 40, el otro 50, ¿en cuál es? Julio, sí, 55. Por su parte, el coronel Rodríguez de la Manrique hizo cuentas del dinero que le entregó al J2, es decir, a la Dirección de Inteligencia a cargo del general Nieto. También habló de 2 entregas al general Juan Pablo Rodríguez, quien fue comandante de las fuerzas militares entre 2014 y 2017. Estos dos datos de los tiempos aquí estamos que se pueden poner un tipo de operados. Los análisis en más aproximadas, porque incluso más, incluso menos, los cuerpos mucho menos, son más importantes lo que se nos suministró allá. Y por lo más que Una de las declaraciones más graves de los mismos militares es que para justificar el dinero de los gastos reservados se habrían inventado fuentes falsas que supuestamente recibían los pagos. El sargento Andrús Galindo Orjuela narró uno de estos episodios, protagonizado por un ex capitán que decía tener contactos claves con militares venezolanos. Llegó con eso, con una historia asombrosa que no sé por qué se la creyeron, si es que estos niveles de inteligencia tan buenos no dan tanto. Supuestamente tenía permiso en la ruta Cali-Bogotá en un expreso bolivariano, se le sentó al lado de una mujer y después de crear confianza con ella le dijo que ella era hija de un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y que quería vender la información a Colombia, porque él era, supuestamente, era el buen máster del CEO, del Comando Estratégico Operacional en el Fuerte Chino, supuestamente. Después de eso, bueno, se hicieron unas entregas de información, pues obviamente el Comando General evaluaba la información, veía que era oportuna y que servía para las localizaciones de las hipótesis a Colombia. Por eso se generaron los pagos, etcétera, etcétera. Bueno, supuestamente, como dice ahí, iba a entregar, o entregó un plan llamado Centauro Negro, que es un plan de los venezolanos, plan militar. Y ahí comenzaron como las dudas. Finalmente, tras recibir pagos, el ex capitán fue descubierto. Entonces ordenó que le hicieran una ingeniería social para confirmar el virtual que existiera la fuente. Después de menos de un mes, se pudo confirmar que la fuente no existía. El mismo sargento explicó que uno de los modos de desviar recursos era presentando información obtenida en Internet como si lo hubieran entregado fuentes humanas a las que había que pagarles. Entonces hay unos señores que se inventan todas las historias asombrosas, que conocen el modus operandi, que conocen o contactan comunidades de hackers, sacan la información y maquillan un pasquín para que firme o para que todo tenga la trazabilidad y el expediente existe. O sea, en papeles existe la fuente, pero realmente no existe. Algo similar contó el sargento John Jairo Ramírez. Como no había fuentes catalanas, por ahí 2 o 3 huevos esparcidos. Es que hacían, cogían la información, lo que pues sacaban, y el saqueo, le decían todo y eso es cierto. Pero no era igual. Hermano, saquen lo que sirve de ahí y busquen la fuente y metan en las fuentes. Y le reciben los recursos. Pasemos ahora a la segunda parte de esta historia. Las investigaciones de los agentes de contrainteligencia, que también hicieron parte del expediente archivado por la Procuraduría, revelan cómo se habrían desviado recursos de los gastos reservados para comprar herramientas de espionaje. Jaime, lo grave es que al parecer desde la Regional de Inteligencia Militar
habrían espiado a defensores de derechos humanos, miembros del gobierno nacional y hasta generales de la República. El viaje de 3 agentes de inteligencia a Las Vegas, Estados Unidos, en julio de 2017, fue una de las piezas claves de la investigación de la contrainteligencia militar. Allá asistieron a la DEFCON, una de las ferias de hackers y expertos informáticos más importantes del mundo, y habrían comprado herramientas de espionaje. La Procuraduría, sin embargo, no encontró nada. En relación con el pago de un viaje a Las Vegas de integrantes de la compañía Huila a DEFCON a fin de recibir capacitación en los Estados Unidos, no obran pruebas que acrediten dicho viaje, tales como las comisiones para salir del país, compra de tiquetes aéreos, fechas de viaje, lugares de destino y exactamente quiénes lo realizaron, el registro de migración, las anotaciones en pasaportes, etc. Lo incomprensible es que la investigación de contrainteligencia, entregada a la Procuraduría, incluye las confesiones de al menos 2 de los 3 agentes de inteligencia que fueron a Las Vegas y contaron los detalles del viaje. ¿Cuándo viajan ustedes a Las Vegas? En otra sesión de la entrevista, la teniente Rey, comandante de la compañía Huila, también reconoció que recibieron dinero de su unidad militar para comprar los aparatos de espionaje. De la misma manera como no encontró evidencias del viaje, la Procuraduría dijo que tampoco hay pruebas suficientes de la adquisición de equipos de espionaje. En tal sentido, no fue posible determinar en qué forma se pagó y cuáles fueron las capacitaciones recibidas por la compañía Huila, menos aún existe prueba de la clase y existencia de los equipos o software presuntamente adquiridos para dicha compañía. Pero los mismos agentes de la compañía Huila reconocieron haber comprado los equipos. Así lo dijo el sargento Daniel Henao Marín, uno de los viajeros, quien según varias versiones era muy cercano al general Juan Pablo Rodríguez Barragán. Por su parte, otro sargento también dijo que tuvo acceso a los equipos de espionaje comprados en Las Vegas durante las capacitaciones de la compañía y explicó su funcionamiento. Y cuando llegue la tuba, se pega de la red y al pegarse de la red, ella envía todo el tráfico y lo pasa por la memoria de ella. Y todo lo que paga de hotel, queda acá en la pila que se llama. Además de la compra de aparatos, en el expediente hay declaraciones sobre presuntas actividades de seguimientos informáticos a objetivos ilegítimos. Según los militares, una de las víctimas podría haber sido José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, quien a mediados de 2017 publicó trinos sobre falsos positivos y la posible acción de la Corte Penal Internacional en esos casos. El mayor Eduardo Velandia, un alto mando de la RIMEC, se refirió a ese episodio.
Según la investigación de contrainteligencia, cuyos hallazgos fueron reseñados en estas fichas, había serios indicios de que los militares de la RIMEC hicieron espionaje informático y exploración informática al personal del Estado colombiano. En varios de esos casos, las reseñas dicen que ejecutaron esas misiones por orden del general Juan Pablo Rodríguez Barragán. El sargento Ramírez dijo que le preguntó a un compañero por las movidas dentro de la compañía y que le contestó que al parecer estaban espiando a generales del ejército. Otro episodio en la lupa de los agentes de contrainteligencia fue la contratación de un hacker que habría sido pagado con los dineros de los gastos reservados para que capacitara a la compañía Huila. Llegan, pues quieren el pagón, le compró los pasajes y le pagan 3 millones, pero cada venía cada 4 millones, para ayudar a institución archivos, de manejar equipos, de manejar una cosa, sí, maricadas. ¿Qué nos decían a nosotros, hermano? Yo todos los sé, les tengo que dañar los celulares, se los tengo usados. Finalmente, el sargento dijo que tras las primeras denuncias de este caso, los equipos de espionaje habrían desaparecido. Hasta que tengo conocimiento, los aparatos son más que pues para clonar WhatsApp, textos, la marca. O sea que en este momento pueden estar clonando los WhatsApp que no están. No, esa mierda ya desapareció. Para las fuerzas militares, este era un caso muy grave, tan grave que la RIMEC fue clausurada cuando estalló el escándalo en 2018. Sin embargo, 3 años después la Procuraduría archivó este nutrido expediente. Pese a la abundancia de testimonios y documentos que tenía en su poder, el ente dijo que en el periodo de 6 meses de recolección de pruebas fijado por la ley, no habían obtenido todo el material necesario para demostrar las irregularidades y que ya no tenían potestad para buscar nuevas evidencias. Este es el segundo gran escándalo militar que la Procuraduría cierra este año, desde que Margarita Cabello Blanco llegó a ocupar el despacho principal de la entidad. En marzo, un mes antes de esta decisión, la misma sala disciplinaria archivó la investigación contra el excomandante del Ejército, general Nicasio Martínez, por emitir supuestas directrices que podían incentivar nuevos casos de falsos positivos. Noticias Caracol buscó a la procuradora Margarita Cabello y a varios de los mencionados en el expediente, pero no fue posible obtener una respuesta. En la extensa investigación interna que hizo el Comando de Contrainteligencia Militar, hay un balance final de los hallazgos. En el documento secreto identificaron 32 posibles irregularidades cometidas, algunas tan preocupantes como suplantación de la autoridad del presidente de la República para operaciones ilegales de inteligencia, espionaje cibernético a personalidades del alto gobierno y actores políticos internacionales, obtención de equipos para interceptación ilegal, corrupción administrativa en las cuentas de los gastos reservados. Y entre las acciones que debían tomar para enmendar la situación, el mismo Comando de Contrainteligencia concluía: es imperativo adelantar las investigaciones correspondientes ante los entes necesarios, como una muestra de transparencia ante la opinión pública. La unidad investigativa de Noticias Caracol se comunicó con la Procuraduría el pasado 10 de junio y a través de su oficina de prensa se solicitó una entrevista con la Procuradora General Margarita Cabello para conocer su posición sobre el reciente archivo de una investigación contra un grupo de militares, entre ellos varios generales, señalados presuntamente de haber desviado varios millones de pesos de la inteligencia para fines personales y para la compra de equipos para presuntas actividades de espionajes contra personalidades del Estado colombiano y defensores de derechos humanos internacionales. Sin embargo, después de esperar 2 semanas, Noticias Caracol no tuvo respuesta alguna por parte de la Procuradora Cabello ni de su oficina de prensa como se había comprometido. El viernes 18 de junio se anunció la publicación de la investigación en la emisión del lunes 21 de mayo, sorpresivamente y en un acto inusual. Al mediodía del domingo 20 de junio, un día antes de la emisión del informe, la Procuraduría emitió un comunicado sobre el tema, pero se abstuvo de responder directamente a Noticias Caracol. En el comunicado, la entidad afirmó, entre otras cosas, que, abro comillas, la Procuraduría General de la Nación archivó la indagación preliminar adelantada contra miembros por establecer
del Ejército Nacional adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos pertenecientes a la cuenta gastos reservados. Según el comunicado, el archivo de ese caso se tomó por, cito textualmente, la irregular y deficiente actuación disciplinaria adelantada por la administración anterior. Ante estas grandes falencias investigativas encontradas por esta administración, la única decisión jurídica procedente era el archivo de la actuación disciplinaria. Y sobre este tema se pronunció hace pocos minutos el exprocurador Fernando Carrillo. Rubén, ¿qué dice el exprocurador? Juan Diego, en un comunicado, el exprocurador Fernando Carrillo expuso lo que, según él, hizo su despacho frente a los manejos indebidos en los gastos reservados de las fuerzas militares y desmiente las razones del archivo argumentadas por la procuradora Margarita Cabello. Dice el exprocurador Carrillo que no es cierto, por tanto, como se afirma en el comunicado de la procuradora Cabello, que existan grandes falencias investigativas encontradas por su administración y que la única decisión jurídica procedente fuera el archivo de la actuación, pues con las mismas pruebas se había decretado anteriormente el inicio de juicio disciplinario en el asunto. Agrega en este comunicado que el 4 de mayo de 2018 se dispuso la investigación en 2 líneas, que el 18 de agosto del mismo año se citó a audiencia de juzgamiento y formuló cargos al mayor general Martín Fernando de Jesús Nieto, al coronel John Ortiz Soto y al teniente coronel Alexander Parga Rincón, y que el material probatorio concluía una posible incidencia disciplinaria, pero que la sala disciplinaria de la Procuraduría, con auto del 20 de noviembre de 2018, decretó de oficio la nulidad de la citación a audiencia por considerar que se afectaron derechos de los sujetos procesales, pero que no se cuestionó el material probatorio recaudado.